Las autoridades sanitarias de Chile anunciaron que una docena de barrios de Santiago volverán al confinamiento ante el avance de la pandemia en la capital, donde se concentra el 85% de los nuevos contagios. Entre las comunas que entrarán a partir del 8 de mayo en cuarentena y que se suman a la quincena que ya lo están, se encuentran algunas del extrarradio como La Florida, Cerro Navia o Renca, mientras que las zonas más pudientes del oriente, donde se detectaron los primeros casos a principio de marzo, se mantiene sin restricciones de movimiento. A diferencia de otros países de la región con menos casos como Argentina o Colombia, el gobierno de Chile rechazó desde el inicio decretar el confinamiento nacional y cerrar totalmente la economía, y optó por cuarentenas selectivas y estratégicas, con restricciones que se imponen y se levantan en cada barrio o ciudad en función de los nuevos contagios. El país se encuentra bajo estado de excepción con toque de queda desde las 22 hora local, con colegios, universidades y fronteras cerradas, así como la mayoría de los comercios que no sean de primera necesidad. Los nuevos casos se habían estabilizado en torno a los 500 diarios y las autoridades ya hablaban de una superación del pico de contagio y de volver a la normalidad, pero desde mediados de la semana pasada experimentaron un importante aumento y este miércoles 6 de mayo volvieron a superar el millar. En las últimas 24 semanas se registraron 1.032 casos nuevos de coronavirus, aumentando la cifra total de infectados hasta los 23.048 y 6 nuevas muertes, lo que eleva el número total de fallecidos a 281. La fe no se detiene por el nuevo coronavirus. Sacerdotes del Colegio San Francisco de Asís en Santiago decidieron escuchar confesiones a los fieles católicos chilenos que lo deseen. Los creyentes deben esperar su turno desde su vehículo para respetar el distanciamiento social dictado para prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Y acá, cada uno ha podido seguir de alguna manera vinculada con su fe en estos momentos tan difíciles, gracias justamente a la labor valiente de estos sacerdotes. El gobierno chileno endureció el miércoles las medidas de confinamiento obligatorio en Santiago, ante un incremento de casos de coronavirus. El país registra en total más de 23.000 contagios y cerca de 300 fallecidos por COVID-19. Desde el viernes, 12 comunas de Santiago entrarán en cuarentena obligatoria, sumándose a otras 14, por lo que cerca de un 80% de la población capitalina de 7 millones de habitantes quedará en confinamiento total. Desde el inicio de la crisis sanitaria, Chile implementó un sistema de cuarentenas selectivas con base en el número de contagios y el nivel de hacinamiento de la población. La estrategia permitió no cerrar completamente las actividades productivas. Pero los expertos ahora lamentan que el gobierno llamara hace 2 semanas a retomar gradualmente las actividades, lo que llevó a relajar las medidas de autoconfinamiento y que explicaría el aumento brusco de los contagios según los balances oficiales desde el último fin de semana. El Flamengo, último campeón del fútbol brasileño y de la Copa Libertadores y que ya contabiliza una muerte por el nuevo coronavirus, ha reportado 38 personas contagiadas por la COVID-19, entre ellas 3 jugadores del equipo profesional. El club de Río de Janeiro, considerado como el más popular de Brasil con más de 1 millón de socios, indicó que realizó 293 pruebas clínicas a sus trabajadores, a toda la plantilla profesional, familiares y personas próximas que conviven en el día a día con jugadores y cuerpo técnico como sus empleados domésticos. El pasado lunes, el masajista del equipo profesional Jorge Luis Domingos falleció a los 68 años víctima del virus. En total, 38 personas dieron positivo para el nuevo coronavirus, incluidos 5 futbolistas, 3 de la primera división y cuyos nombres no fueron divulgados, 6 trabajadores, 2 empleados de empresas que prestan servicios directamente al club y 25 familiares o personas próximas. Según el comunicado del club, 11 de los 38 contagiados ya estaban en tratamiento por haber tenido contacto con personas con el virus confirmado. El equipo indicó que las personas tendrán acompañamiento médico y continuarán en cuarentena, incluidos los deportistas, empleados y miembros del cuerpo técnico que tuvieron familiares o personas próximas contagiadas. En Brasil, el último boletín oficial divulgado por el Ministerio de Salud contabiliza 125.218 casos confirmados y 8.536 muertes por la COVID-19 en el país.
El embarque de un avión con destino a Madrid con casi 300 pasajeros, la mayoría españoles que estaban varados en Bolivia, estuvo marcado por la alegría de volver a España y la tristeza por los 4 fallecidos en un accidente al estrellarse una avioneta militar que les llevaba a la capital cruceña para tomar este avión. En el avión van las cenizas de 3 víctimas españolas del accidente que ocurrió al poco de despegar la aeronave en la región amazónica de Beni y en el que además murieron 2 tripulantes de la Fuerza Aérea Boliviana y una boliviana residente en España. En el vuelo viajan 292 pasajeros, incluidos 6 bebés, después de grandes dificultades para trasladar a Santa Cruz a muchos de ellos desde otras partes de Bolivia e inconvenientes en trámites burocráticos. El vuelo de la compañía Iberia había llegado a Santa Cruz tras partir de Madrid con 144 bolivianos residentes en distintos países europeos que dieron negativo en pruebas para detectar coronavirus, pero que deben pasar la cuarentena en Bolivia por los protocolos para evitar contagios. Estas son las imágenes de Luc Denman, uno de los 2 boinas verdes estadounidenses arrestados durante los intentos de intervención marítima del domingo y el lunes cerca de Caracas. El gobierno de Venezuela ha difundido el interrogatorio en el que Denman se define como mercenario de la empresa de seguridad Silvercorp y explica que tenía la orden de tomar el aeropuerto cercano a Caracas para enviar desde allí a Nicolás Maduro a Estados Unidos, donde es buscado por varios delitos relacionados con el narcotráfico. Maduro responsabiliza de sendas operaciones frustradas que dejaron 8 muertos y 18 detenidos a Washington y al líder opositor Juan Guaidó. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo ha rechazado la acusación. Si hubiéramos estado envueltos, todo esto hubiera ocurrido de forma diferente, dice. En cuanto a Guaidó, Caracas divulgó el martes un audio en el que se escucha presuntamente al jefe del Parlamento venezolano negociando un contrato con un representante de Silvercorp. José Rendón, responsable del Comité de Estrategia de Guaidó, reconoce haber firmado ese contrato. Sin embargo, asegura que nunca dieron luz verde para la operación. Cruce de declaraciones entre Estados Unidos y Venezuela. Luego de la detención de 2 estadounidenses acusados de tramar una fallida incursión por mar al país, el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró el martes que la justicia de su país procesará a ambos. Están convictos, confesos, capturados infraganti y ya están siendo juzgados por la Fiscalía General de la República, por los tribunales civiles de Venezuela y bueno, el proceso será con plenas garantías y será justo. Venezuela detuvo el lunes a los estadounidenses Luke Alexander Denman y Aaron Berry, junto a otras 15 personas que, según la fiscalía, planeaban asesinar a Maduro durante una invasión por mar frustrada el domingo en playas de Macuto, en el estado de La Guaira, a unos 40 minutos por tierra de Caracas. Estados Unidos negó cualquier implicación con el presunto complot y aseguró que hará todo en su poder para repatriar a sus 2 ciudadanos arrestados. Trabajaremos en esto. Cada vez que hay estadounidenses detenidos en algún lugar, trabajamos para traerlos de vuelta. Comenzaremos el proceso de buscar una manera. Si son estadounidenses que están allí, podemos encontrar el camino a seguir. Si el régimen de Maduro decide retenerlos, usaremos todas las herramientas disponibles para intentar recuperarlos. Es nuestra responsabilidad. En tanto, Rusia declaró que no es convincente el desmentido estadounidense sobre su implicación en el operativo. Estados Unidos encabeza una lista de más de 50 países que desconocen el gobierno de Maduro, por considerar que se religió en comicios fraudulentos. Sin embargo, el mandatario socialista se ha mantenido en el poder con el respaldo de las fuerzas militares y de aliados como Cuba, China y Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no disolverá el equipo de trabajo contra el coronavirus, sino que lo mantendrá indefinidamente. Así lo ha anunciado el mandatario un día después de revelar que eliminaría este grupo de expertos en un momento en el que el COVID-19 ha alcanzado la cifra de más de 1,22 millones de contagios y 73.095 fallecidos, casi 24.000 contagios más que hace 24 horas y 2.073 nuevas muertes. Ante esta situación en la que el virus sigue expandiéndose, Trump ha advertido de que el coronavirus es el peor ataque al que se ha enfrentado el país. This is worse than Pearl Harbor. This is worse than the World Trade Center.
A partir de ahora, el equipo se enfocará sobre todo en la reapertura del país. Esto supondría que el grupo de expertos estaría más vinculado a la reactivación económica que a la contención de la enfermedad. Ante las ganas del mandatario por reabrir la economía, medios estadounidenses apuntan a que el número de muertes ha empezado a incomodar a Trump, quien se habría quejado a su equipo sobre la forma en la que se calculan las muertes y que el número real podría ser inferior. Sin embargo, muchos expertos creen que es al contrario y que hay fallecimientos que no se están contando. El balance provisional de 73.095 fallecidos ha superado ya los últimos cálculos que hizo el presidente Trump, que rondaban entre los 50.000 y 60.000 fallecidos. Mientras los Blue Angels homenajeaban al personal sanitario en Dallas, Houston y Nueva Orleans, Donald Trump decidía dar marcha atrás y mantendrá indefinidamente el equipo de trabajo contra el coronavirus. Estados Unidos supera ya los 73.000 muertos. No tenía ni idea de lo popular que es el grupo de trabajo hasta ayer. Cuando comencé a hablar de desmantelarlo, recibía llamadas de personas muy respetadas que decían que sería mejor mantenerlo en funcionamiento. Es un grupo de trabajo respetado. Trump admitía que la pandemia es el peor ataque jamás sufrido por su país y volvía a señalar a China. Este es el peor ataque que hemos tenido, es peor que Pearl Harbor, es peor que el World Trade Center. Nunca ha habido un ataque como este. La Casa Blanca acusa a China de encubrir el brote. Trump asegura que existen pruebas contundentes de que el virus fue creado en un laboratorio de Wuhan, algo que refutan los científicos. Mientras, Pekín ha dicho que la invitación para que los expertos de la OMS visiten Wuhan para investigar el origen del brote deberá esperar hasta que la pandemia sea vencida. Donald Trump dijo el miércoles que la pandemia del nuevo coronavirus ha sido para Estados Unidos peor que los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y volvió a responsabilizar a China. Con los mercados de valores son 24.000 y pasamos por el peor ataque que hemos tenido en nuestro país. Esto es realmente el peor ataque que hemos tenido. Es peor que Pearl Harbor, es peor que lo del World Trade Center. Nunca hubo un ataque como este. China y Estados Unidos están enfrascados en una guerra por el origen del COVID-19. El mandatario firmó un decreto en reconocimiento del Día Nacional de las Enfermeras, quienes combaten el coronavirus que deja más de 1.200.000 infectados y más de 73.000 muertos en el país. Este virus va a desaparecer. La cuestión es cuándo, si regresará en un pequeño brote o si regresará de una forma más grande. Trump además vetó el miércoles una resolución del Congreso del 11 de marzo para limitar su capacidad como mandatario de ordenar una acción militar contra Irán, denunciando que fue presentada por los demócratas como parte de una estrategia para ganar las elecciones del 3 de noviembre, para dividir al Partido Republicano. Los partidarios de la resolución alegaron que querían asegurarse de que el Congreso fuera el único con poder de declarar la guerra, como estipula la Constitución de Estados Unidos. La resolución presentada por la oposición demócrata había sido aprobada a mediados de febrero por el Senado, pese al control republicano de la Cámara Alta. La Cámara de Representantes de mayoría demócrata la adoptó con 227 votos a favor y 186 en contra. La primera jornada de vuelta a los campos de entrenamiento de los equipos de la MLS comenzó rodeada con una serie de protocolos a cumplir de forma estricta y obligatoria. La llegada de los jugadores al estacionamiento asignado de antemano, en el que había un distanciamiento entre cada uno de los espacios, se hizo de manera individual. Una vez que el jugador fue visto por el responsable del campo, este le hizo una señal para que se bajase del vehículo con la mascarilla puesta, los guantes de protección, su bolsa deportiva y caminase hasta la estación donde le tomaron la temperatura. Superado el examen, el jugador se quitó los guantes, los desechó en un recipiente especial y se lavó sus manos con gel desinfectante. De inmediato, el jugador recogió su bolsa deportiva y se dirigió hacia el interior del campo, donde otro de los trabajadores autorizados
Desde la distancia le asignó el primer cuadrante de los 8 en los que se han dividido los campos. Una vez llegado al cuadrante asignado, el jugador se cambió de zapatillas deportivas y comenzó sus ejercicios, carreras y toque de balón en solitario, siempre siguiendo las instrucciones diarias que les presente el entrenador cada jornada. México llega a su semana más crítica de contagios, con más de 26.000 casos y 2.507 muertes, y comienza a enfrentar saturación en algunos hospitales y algunos crematorios se han visto ya rebasados. Entre los protocolos a seguir cuando una persona muere por coronavirus está el de no realizar funerales y se recomienda que los cuerpos sean cremados. Roberto Palomo Regino, jefe de unidad departamental de panteones de la alcaldía de Xochimilco, dijo a EFE que el crematorio del panteón de Chilotepec se ha visto rebasado. En abril se hicieron 84 cremaciones, pero en los 5 días que van de mayo ya suman 40 y trabajan las 24 horas del día. Se abrieron guardias, hay 3 turnos, con 3 cremadores por turno, los que hacen las funciones. Esto fue para darle mayor utilidad a los crematorios y poder atender a la ciudadanía de la manera correcta. Para nosotros en cremación es un promedio del 300% de un día normal, común y corriente, sí ha incrementado un 300%. Pese a que el servicio que se ofrece en Xochimilco es gratuito, existen casos como el de Carlos Arturo Zamorano Trujillo, quien se dijo estafado por una agencia funeraria. Su madre, Carolina, estuvo internada en un hospital público y aunque padecía enfermedad pulmonar crónica, su muerte fue reportada como probable coronavirus sin tener un diagnóstico definitivo. Sin embargo, al no contar con los servicios funerarios contratados, la trabajadora social del hospital le ofreció conseguirle una funeraria que le cobró $471 por llevar a cremar a su madre al panteón de Chilotepec. Y aquí me están diciendo el jefe del servicio que la trabajadora social tiene prohibido recomendar una funeraria. Nosotros tenemos que haber salido a buscarla a la calle y ella nos lo puso, o sea que le están teniendo algún beneficio a ella de alguna manera. El presidente López Obrador ha reiterado en diversas ocasiones que el país contaba con la infraestructura necesaria para afrontar la pandemia que llegó a México del 28 de febrero. De acuerdo al más reciente informe de ocupación hospitalaria a nivel nacional, hay 31% de ocupación, pero hay grandes diferencias. En la Ciudad de México la tasa de ocupación es del 71%, en Baja California del 65% y en el Estado de México, vecino de la capital, del 53%. Mientras, en las camas con ventiladores para enfermos críticos, la saturación a nivel nacional es de apenas del 25%, pero en la capital esta asciende a 58%, en Baja California al 48% y en el Estado de México al 43%. Protesta de taxistas en Honduras. Cientos de taxistas bloquearon el miércoles un transitado bulevar de Tegucigalpa para exigir un bono del gobierno ante la falta de ingresos por el confinamiento debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Ante la protesta, funcionarios públicos entregaron a los inconformes bolsas de alimentos con harina de maíz, frijoles, arroz, pasta, café y jabón. Yo digo que sería bueno que el gobierno nos diera el bono porque, mire, con esto yo no puedo pagar luz, pagar cuarto, porque yo alquilo, ¿me entiende? El gobierno hondureño impuso un toque de queda nacional para presionar a la población a mantenerse en sus casas con el fin de disminuir el contagio de COVID-19. El toque de queda prohíbe circular al transporte público en todo el país. Solo permite los vehículos de carga para el abastecimiento de alimentos. Que aquí se va a salvar el que pueda y el que no pueda creo que va a morir. El confinamiento en Honduras se extendió hasta el 17 de mayo, pero se permite la circulación de personas un día por semana, en función del último dígito de su cédula de identidad. El país registra cerca de 1.300 contagios de coronavirus y acumula casi un centenar de muertos. Los confinamientos y otras medidas tomadas en todo el mundo para frenar la expansión del coronavirus están solapando otra realidad trágica, una expansión a marchas forzadas de la tuberculosis que podría matar en los próximos 5 años a 1.400.000 personas. Un estudio realizado, entre otros, por el Imperial College de Londres y la Universidad Johns Hopkins añade que la enfermedad podría sumar en ese tiempo más de 6 millones de enfermos adicionales. Las personas que están confinadas no tienen suficiente capacidad ni medios para desplazarse hasta un centro de salud. Además de que hay pocos centros con capacidad de diagnóstico y tratamiento, si es que queda alguno, explica la directora ejecutiva de Stop Tuberculosis.
Pero por encima de todo está el hecho de que la mayoría de nuestros colegas que tratan la tuberculosis son especialistas en enfermedades pulmonares e infecciosas, así que están en primera línea de la lucha contra la COVID. En países como la India, los casos notificados de tuberculosis han caído un 80%, lo que significa que hay una cantidad enorme de personas que no serán diagnosticadas ni tratadas, propiciando un aumento sin control de la enfermedad. El cáncer de ovario ante el nuevo reto de la COVID-19. En este debate, organizado por la Agencia EFE con motivo del Día Mundial de esta enfermedad, 8 de mayo, celebrado en colaboración con GSK, con el aval de la Sociedad Española de Oncología Médica y la Asociación de Afectados de Cáncer de Ovario, oncólogos y pacientes han abordado el impacto médico, clínico, sanitario y social del coronavirus. Yo creo que es verdad que el COVID-19 es un auténtico reto, pero quiero transmitir a nuestras pacientes que estamos dedicándonos en cuerpo y alma las 24 horas del día para intentar que el impacto en ellas sea el menor posible. Vamos a seguir luchando con todas nuestras fuerzas y en la medida de lo posible dando más, si cabe, oportunidad a nuestros pacientes de curarse y de tener una calidad de vida más que aceptable. Nosotras somos optimistas y estamos bastante confiadas en que, salvo casos que se nos escapen a nosotras por completo, sí seguirán los tratamientos, sí seguirá la atención que tenemos. El encuentro tiene como objetivo dar visibilidad al cáncer de ovario, informar de sus avances en los tratamientos y la investigación y plantear sus retos y desafíos. El cáncer de ovario es una enfermedad con relativa poca visibilidad social, pero desde el punto de vista de investigación es probablemente uno de los campos donde hay más investigación clínica y donde hay más investigación básica. La importancia del primer tratamiento es crucial, ¿no? Y ahí es donde la cirugía tiene un papel, yo creo, fundamental en el pronóstico y en la evolución de la enfermedad. Tenemos el desafío de simplemente de que nos conozcan más, de que las mujeres sepamos más del cáncer de ovario, de que los médicos de atención primaria sospechen de un cáncer de ovario cuando se presentan unos síntomas que se mantienen en el tiempo y que son inespecíficos, pero pueden dar la pista de que hay algo malo. Entre el 70 y el 80% de los diagnósticos de cáncer de ovario se producen en una etapa avanzada de la enfermedad. Esta patología, que es el 8º tipo de cáncer más común en mujeres en el mundo, tiene en España unos 3.600 casos al año. Rusia informó hoy de más de 11.000 nuevos casos de COVID-19 registrados en las últimas 24 horas, lo que supone una cifra récord de contagios confirmados en tan solo un día desde el estallido de la epidemia del nuevo coronavirus en el país. En la última jornada se confirmaron un total de 11.311 casos de COVID-19 en 84 de las 85 entidades de la Federación Rusa, de ellos casi el 50% sin manifestaciones clínicas. Con estos nuevos datos, el total de casos diagnosticados con infección de coronavirus desde que se lleva registro asciende a casi 180.000 personas, lo que coloca a Rusia en el 6º lugar mundial por número de contagios. Moscú sigue siendo el principal foco infeccioso del país con un total de más de la mitad de los casos, cerca de 92.280 personas, y con un número de fallecidos cercano a las 905 personas. Esta misma semana Rusia ha presentado un plan de desescalada paulatina de las medidas restrictivas adoptadas para contener la propagación de la epidemia. Esta estrategia se aplicará por los gobernadores de las regiones del país teniendo en cuenta la situación específica de cada una de ellas. El presidente ruso Vladimir Putin, que desde hace varias semanas teletrabaja desde su residencia campestre a las afueras de Moscú, ha dado el visto bueno al plan, pero ha advertido a los gobernadores de que ellos asumen toda la responsabilidad por las consecuencias de su aplicación. Tragedia en la India, tras una fuga de gas en una fábrica química en el sudeste del país que provocó varios muertos y 1 millar de personas hospitalizadas. El accidente se produjo en la planta de LG Polymers India, a las afueras de la ciudad industrial y portuaria Visakhapatnam, cuando mucha gente dormía. Por eso los servicios de emergencia buscaban afectados casa por casa y las autoridades temen que el balance de víctimas aumente.
Según la policía, el gas escapó de 2 tanques de una capacidad de 5.000 toneladas que habían estado desatendidos por la disminución de la actividad provocada por el confinamiento en el país debido a la pandemia de nuevo coronavirus. La empresa y las autoridades no informaron de qué tipo de gas se trata. La compañía es uno de los principales productores de poliestireno y poliestireno expandido de India. La casa matriz de la compañía aseguró que la situación está controlada. De todas formas, la policía y los servicios de socorro evacuaron entre 3.000 y 4.000 personas de las aldeas situadas en un radio de 1,5 kilómetros alrededor de la fábrica. China denunció el jueves las declaraciones falsas de Estados Unidos. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que muchos países y expertos han hecho comentarios positivos sobre la prevención y control del nuevo coronavirus en China y consideró una pena que algunas personas en Estados Unidos echen la culpa a los demás en lugar de asumir sus responsabilidades. Si dicen que la pandemia se puede comparar con Pearl Harbor o el 11 de septiembre, el enemigo que enfrenta a Estados Unidos es el nuevo coronavirus. Frente a la lucha de la humanidad contra el mismo virus, creo que Estados Unidos debería luchar codo a codo con China como camaradas de armas, en lugar de como enemigos. El miércoles, el presidente Donald Trump aseguró que la crisis actual por la pandemia era peor que el ataque de Pearl Harbor en 1941 y los atentados del 11 de septiembre de 2001, y reiteró que Pekín tendría que haber frenado la epidemia. China registró 83.000 contagios oficiales y unas 4.600 muertes por coronavirus, según las cifras oficiales. En Estados Unidos, la pandemia ya ha matado a 73.000 personas. China continúa con la tendencia a la baja de nuevas infecciones de coronavirus tras registrar 2 nuevos casos durante este miércoles. Estos 2 nuevos casos, ambos detectados en viajeros procedentes del extranjero, prolongan la racha del país asiático que desde el inicio de mayo ha mantenido esta estadística no solo en un dígito, sino también por debajo de 4. Según las cifras oficiales, China suma en total 11 nuevos casos en los primeros 6 días del mes. Asimismo, las autoridades sanitarias aseguraron que se dio de alta a 46 pacientes y se logró sacar de la gravedad a otros 3, lo que deja el número de infectados activos en toda China en 295, 23 de los cuales se encuentran en estado grave. El organismo oficial no dio cuenta de ninguna muerte en su último informe, por lo que el número total de decesos por la COVID-19 se mantiene en 4.633. En total, el gigante asiático suma 82.885 infectados diagnosticados oficialmente desde el inicio de la pandemia, y de los que 77.957 superaron con éxito la enfermedad y fueron dados de alta.